Bueno, estamos de nuevo con José Salmerón. Vamos a continuar con las terapias florales y en especial las flores de Madrid. Vale, Adelante, José. pues pregúntame qué quieres. A mí me gustaría hoy que hablases de las plantas que dan paz. Las plantas que dan Sí, paz. venía pensando en eso por el camino, las plantas Vale, que dan paz. pues vamos a ver alguna planta que dé paz. Vamos a ver. Hay una planta que da paz, que es el arce rojo, que no sé si he hablado de ella. No, Bueno, de momento no. no. Vale. Pues el arce rojo da paz porque permite que vuelvas a funcionar como cuando eras pequeño. Es decir, te ayuda a que rebobines tu plano de conciencia o tu plano de trabajo y poder ver otras cosas poder ver la realidad cuando eres un adulto desde un enfoque más infantil, desde un enfoque de niño. O desde el punto de vista que tenías cuando eras pequeño, que no te complicaba la vida. Es decir, cuando veías las cosas, pues esto es así y ya está, ¿no? Asumir las cosas tal como eran. Tal como eran y tal como las veías, sin creerte ni siquiera lo que te contaban los adultos. O sea, para mí la paz guarda mucha relación con ser capaz de mantener tu propio punto de vista. Creo que la primera mirada que tenemos todos de las cosas es la mirada inocente, es la mirada Sin prejuicios. sin prejuicios, intuitiva, que lo vemos así y ya está, ¿no? No digo que esa sea siempre la mirada más acertada, lo que sí digo es que es la mirada que te complica menos la vida y que olvidar esa primera mirada, o esa mirada más infantil si quieres, o más prístina, puede ser en determinados momentos incluso muy peligroso, porque esa mirada te puede liberar, te puede sanar de líos en los que te puedes meter, ¿no? Esto de, pues llegas a un sitio y el sitio te da mala espina. ¿Tiene que ver con la intuición? Tiene mucho que ver con la intuición. ¿Sí? El sitio te da mala espina y tu primera intuición es que, bueno, pues este no es un buen sitio para mí, debería irme. Pero bueno, te quedas allí y te empiezan a pasar cosas malas y a continuación, quien dice esto, pues hizo un taller donde tienes que llevar el coche, o un consultorio médico donde quieres que te atiendan, o el colegio al que llevas a tu hijo, y es esa primera mirada que, pues esto no, o esto sí, ¿no? Y luego las circunstancias te dan vueltas, ¿no? Y ya empiezas a dudar, o empiezas a desmarcarte de esa primera visión. Entonces el arce rojo te ayuda a conectar con esa visión inocente, prístina, sin complejidades, sin conflictos, sin, sin malos rollos. También puede ser el que te presenten a una persona, por ejemplo. Sí, claro, te presenta una persona y esa persona pues te cae bien o te cae mal. O te enamoras, también puede ser, ¿no? Te enamoras de una persona y eso es por algo. Si te enamoras de alguien es por algo. El que te corresponda o no te corresponda, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero nos olvidamos muchas veces que el amor remite a uno mismo, no remite solamente a la persona a la que amas, ¿no? Pero bueno, el arce pues trabaja en esa dirección de crecimiento interno, ¿no? ¿Hablo de más? Sí, Sí. alguna otra que se te vaya ocurriendo. Mira, el jaramago, por ejemplo, voy a seguir un poco el orden a partir del romero, que el jaramago
El jaramago es una esencia que ayuda a actuar, es decir, te pone en movimiento. Esto dentro de las de Bach, por ejemplo, pues no encuentro yo que haya una esencia para esto, que a mí se me ocurra. La idea es eso, o sea, abandonar el mundo de las ideas y moverte, actuar, ¿sí? Que para mí es uno de las capacidades de las plantas a la hora de regularnos, ayudarnos a tomar decisiones, ayudarnos a movernos. Y simplemente te ayuda, como pone aquí, te lanzas a la piscina de cabeza. Lo haces y ya está. Y luego ves qué ocurre. No estás sopesando lo que haces y lo que no haces. Ayuda a la improvisación y ayuda a vivir las experiencias de la vida. Vas a hacer un viaje, pues coges y lo haces. Le vas a decir a alguien algo, que sí, que no, lo que sea, pues coges y se lo dices. Coges el teléfono y llamas. Yo tenía esta mañana pues un tema con una persona que estaba intentando pagarme y bueno, pues tenía problemas con el banco. Pues he cogido, he llamado a un banco, he llamado a otro banco, he vuelto a llamar y en el transcurso de esto pues he sentido que los bancos me trataban como si fuera un estúpido, cuando en realidad son ellos los que están haciendo una mala gestión, pero bueno, eso es cosa suya. Entonces, a mí me da igual, el caso es que al final del día pues el asunto estaba resuelto y se ha demostrado que se habían equivocado. Pues los bancos también se equivocan, claro. O sea, que sería una esencia para la pereza, por ejemplo, también, ¿no? También para la pereza, es decir, para las personas que se quedan ahí tiradas encima de la cama, para coger, levantarse y todas las ideas que se les pasan por la cabeza, ponerlas en funcionamiento. ¿Sí? Para eso. ¿Sí? Luego tenemos el iris. El iris es una esencia para la creatividad. Es mi planta favorita. Si crear es dar un salto en el vacío del amor. Si te dedicas a algún arte que requiera creatividad y estás en la búsqueda de nuevas ideas, Iris te puede guiar al reino de las musas. Claro, digamos, las esencias florales no solamente trabajan emocionalmente, sino las flores tienen capacidades y quizás por eso tiene más sentido que nunca que esté aquí junto a mí esta amiga orquídea, para activar nuestras capacidades superiores. Y dentro de esas capacidades superiores pues está la creatividad, que es algo que bueno, que ni los científicos pueden explicar exactamente qué es, ¿no? ¿Y de dónde nace? Ni de dónde nace, pero es algo que nace, nos inspira y nos lleva a desarrollarnos pues haciendo cosas que no han hecho otras personas. ¿Quién decimos que era creativo? Pues Leonardo da Vinci, Woody Allen. Woody Allen pues porque hace los mejores chistes, además tiene una capacidad de crear chistes impresionante, ¿no? Es un tío que le das 2 metros y te hace un chiste. Claro, Leonardo da Vinci pues igual, una persona que hace 700 años pues te hacía unos dibujos donde potencialmente se podía hacer un diseño de cómo volar, una máquina de volar, una investigación sobre el cuerpo humano, un hombre muy adelantado a su tiempo, eran personas creativas. El mismo Bach, pues Bach en su trabajo fue muy creativo, porque inventó una nueva técnica, una nueva modalidad de trabajo que las personas que diseñaron los coches, las personas que diseñó el teléfono, bueno, pues lo que conocemos como creatividad, ¿no? Pues el iris trabaja en ese plano. Luego hay otra flor, la alberja. Le voy a leer porque es bonito, dice: el miedo llora cuando el hombre le rocía con su sonrisa. Nada separa tanto a las personas como el miedo que nos podemos tener los unos a los otros. Alberja sabe que tal miedo es solo una creación de nuestra mente. Yo también lo sé. ¿Quieres saberlo tú?
Pues la alberja es una flor que sirve para tratar de una forma muy específica el miedo interpersonal, el miedo que unas personas sienten hacia otras personas, que es un miedo que tiene que ver con la relación interhumana. Personas a las que les cuesta expresarle sus ideas a otras personas, personas que entran en reuniones y les cuesta socializarse, personas que tienen miedo de que sus ideas sean mal recibidas por los demás y se las guardan, se las callan y no las comparten. Miedo a la crítica, ¿no?, de los demás. Miedo a la crítica de los demás. O simplemente a lo que los demás pueden pensar de sus exposiciones o de lo que tengan que decir, ¿no? Es una esencia que también pues, te da independencia de pensamiento. Y valentía y valor, ¿no? Y valentía, valor, sí. Es una esencia... Me estoy acordando cuando la preparé y vi su utilidad, estaba como en mitad de una tormenta. Y sentí ahora que lo hablo también me doy cuenta de otra posible utilidad, ¿no? Sentí como los temores profundos y arcaicos que removía dentro de mí una tormenta. Porque una tormenta es algo muy primitivo. La persona que vive en la ciudad no lo sabe porque No se fija. no se fija y si hay una tormenta pues se mete en casa o en su portal o en una cafetería. Pero cuando vives en el campo, la historia es diferente. Tú estás en el campo, de repente ves las nubes, de repente ves que empieza a armarse allí la Dios y de repente ves que pues te podría caer un rayo encima. No es muy normal, pero te podría caer. Lo tienes ahí en mente, ¿no? O lo que sea, ¿no? En todo caso, se remueven cosas muy arcaicas, cuando es una buena tormenta, que tienen que ver con cómo vivía el ser humano cuando no tenía la sobreprotección del asfalto, la ciudad, los pisos, los ladrillos, todo esto, ¿no? Y bueno, pues algo tendrá que ver la alberja con esto, ¿no? Una planta así con unas tonalidades azules y negras muy curiosas, arracimadas y extremadamente abundante aquí en Madrid. Es una planta muy abundante por la zona por la que yo estoy, bueno, pues... Sí, es una planta común que nadie se fija en ella. Sí, claro. Sí, esa es otra cosa que hay que comentar como elaborador, que uno escoge plantas comunes que a los demás pues no les importan nada, gran cosa, ¿no? Les pasan desapercibidas, pero por lo que sea estás en un estado de conciencia o de comprensión donde esa planta, esa flor se te vuelve especialmente significativa en ese momento y ese año y en ese mes, ¿no? Y bueno, pues decides hacer la preparación, ¿no? Bueno, luego hay otra que se llama Reino Unido, que es una esencia para el trabajo en grupo. ¿Reino Unido es una planta? No, Reino Unido es una mezcla de Es una mezcla, varias plantas. por eso que no lo había oído nunca. Sí, no es una mezcla de varias plantas. Y la idea es que, bueno, muchas veces las personas generamos grandes conflictos cuando nos reunimos en grupos, tanto grupos familiares, tanto grupos sociales, y luego están pues, la gente cuando se junta en los estadios de fútbol y ese tipo de cosas, ¿no? Las aglomeraciones. Las aglomeraciones, claro. Y yo creo que gran parte de las resoluciones que se toman o que tomamos se toman en grupos, se toman en reuniones. Y las personas no se preocupan de armonizarse entre ellas. De hecho, yo creo que hay de armonizarse, de equilibrarse, de encontrar puntos afines. De hecho, yo creo que es una de las cosas que menos se trabajan, o sea, y que más deberíamos trabajar los seres humanos. Llega tal gente, se reúne con tal gente
y se ponen a hablar entre ellos y a las 2 horas pues ya se han liado y necesitan luego... Yo estoy firmemente convencido de que si trabajáramos al unísono con las plantas, nosotros seríamos muchísimo más eficaces en este tipo de procesos. ¿Sí? No hablo solamente de las esencias florales, hablo de trabajar con las plantas, con las flores, de volver a retomar un nivel de que ellas nos ayuden a interconectarnos los unos con los otros. ¿Ya? Las plantas las tratamos como si fueran seres que no existen prácticamente, no tuvieran vida, Sobre todo en la ciudad. sobre todo en la ciudad. Pones 3 tiestos en casa y no te fijas ni que los tienes. Ni que los tienes, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que voy a trabajar bastante más en este sentido. De hecho, he llegado a la conclusión de que todo el trabajo con las flores de Bach no es más que un diminuto epifenómeno de algo muchísimo más amplio, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos con las plantas. Y que hay un proceso de información entre las plantas y nosotros que tenemos que investigar muchísimo más. Ahora la ciencia está investigando mucho cómo las plantas establecen comunicación entre ellas, incluso han llegado a filmarlo de una forma totalmente fidedigna y lo están investigando, ¿no? Pero yo creo que hay que ir más allá, indagando el proceso de comunicación, de transmisión de información entre las plantas y la humanidad o un ser humano. Creo que las plantas nos pueden ayudar muchísimo más de lo que ahora mismo somos capaces de permitir. Y creo que el gran problema que tenemos en nuestra cultura es que no estamos sacando el partido que deberíamos a esta comunicación, de la cual las flores de Bach es un epifenómeno. Es decir, quiero decir, si las flores de Bach pueden ayudar a los seres humanos, no es, indudablemente, lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, porque transmitan una serie de principios activos. ¿Bien? Más bien energéticos. Claro. Y no solo energéticos, también conscientes. Es decir, lo que están transmitiendo es información. Que cada persona debe saber utilizar luego. Claro, claro. Pero ahora vayamos más profundamente al tema. ¿Bien? Antes de seguir con más flores, ¿sí? Vayamos más profundamente al tema. Vamos a ver. De momento, sabemos que las plantas se transmiten información las unas a las otras. Esto está científicamente demostrado, hay vídeos que lo muestran, etc. ¿Bien? Hay experimentos cruciales, por ejemplo, donde se ve muy claro. ¿Sí? Esto lo podéis ver por ahí en vídeos estupendos que hay. Luego os doy una web que hay vídeos sobre esto, ¿no? Donde, por ejemplo, en un momento determinado se les ocurrió llevar un montón de antílopes junto a unas plantas, me parece que no es adelfa, no estoy seguro. No me acuerdo exactamente qué especie vegetal era. El caso es que se dan cuenta de que los antílopes se empiezan a morir. Se le preguntan por qué los antílopes se empiezan a morir, si las condiciones eran óptimas para su crecimiento. Se acaban dando cuenta de que las plantas se han mandado entre ellas una información de que las están comiendo demasiado y entonces empiezan a segregar unas potencialidades
de hormonas que tiene que dañan a los antílopes, con lo cual los antílopes pues empiezan a sufrir. O sea, las plantas se pueden defender, ¿no? Vale, si las plantas se transmiten información entre ellas. Bien, los que trabajamos con flores de Bach no podemos negar que nosotros nos estamos nutriendo de la información de esos preparados. Información. O sea, cuando digo información, lo que estoy hablando es de precisamente eso mismo que digo, de información. ¿Sí? Vale. Entonces, yo puedo conectar con la información que me da esta planta, fue lo que hizo Edward, y a partir de ahí voy a ser más bachiano. Me voy a coger un brezo, aquí un brezo, aquí un brezo, aquí un amigo, ¿no? Y entonces yo me acerco a este brezo y cuando digo información me refiero a que este brezo a mí me cuenta cosas. Me transmite una información que de alguna manera yo decodifico. Me da igual de qué manera, ¿vale? Pero yo decodifico una información que me da esta planta y que guarda relación con la salud. Y guarda relación con el estilo de salud que las flores de esta planta pueden proveer a los seres humanos. Bien, luego eso es una información. ¿Vale? Vale. Ahora, ¿qué otro tipo de sustrato nos puede dar información, por ejemplo? Pues Internet. ¿No? Internet nos da información también. ¿Vale? Bien. Es la biblioteca de Alejandría actual. En la biblioteca de Alejandría actual. Estupendo. Entonces, para decodificar esa información es necesario conocer el sistema operativo. ¿Sí? Sí. ¿No? Y al mismo tiempo que las personas que conocen ese sistema operativo tengan una cierta especialización en el conocimiento de cómo funciona. ¿Sí? Bien, pues usando esa metáfora podemos partir del concepto de Internet al concepto de Internet, que es el proceso mediante el cual nosotros nos interconectamos con las plantas para extraer e intercambiar información con ellas. Vale. ¿Tú tienes un método propio? Sí. Claro, claro. Yo lo que tengo es un diseño de estilos de comunicación con las plantas, una metodología para obtener el sistema operativo y para que lo puedan desarrollar las personas, y ya de paso pues un libro escrito a ese respecto que justamente estoy moviendo hoy porque me lo acaban de dar de la fotocopiadora. Pues si quieres lo muestro la cámara. Sí. Pásamelo ahí. Está ahí detrás. ¿Es este? Sí, no, ese. Este. Sí. ¿Vale? Sí, este es el nuevo libro que se llama Internet. Sí. ¿Se ve? Se ve. ¿Se ve? Sí. ¿Vale? Y es el libro pues, que acabo de escribir sobre este tema, que desde mi punto de vista contribuye a redefinir todo lo que es el trabajo con las esencias florales, mostrando que las esencias florales no son más que un pequeño epifenómeno de un fenómeno muchísimo más amplio.
que es la comunicación que los seres humanos podemos y casi diría debemos establecer con el reino vegetal. Planteado esto, encontramos algo muchísimo más rico incluso que la curación, porque las plantas nos pueden dar información sobre otro montón de campos que no son solamente el de la curación, muchísimos otros campos, desde plantas que nos pueden ayudar a saber, por ejemplo, pues cuándo van a cambiar los ciclos atmosféricos, hasta plantas que nos pueden dar orientación con respecto a si un ecosistema es bueno para nosotros o no. Yo cuento en el libro un hecho que me sucedió a mí hace relativamente poco. Fui a ver al dentista, no sé si conocí la experiencia de estar en la sala de estar del dentista. Sí, es horrible. Es una experiencia horrible porque tú estás mal y a continuación se empiezan a acumular otras personas que se empiezan a contar otra serie de historias que no tienen nada que ver contigo, pero que además te hacen sentir todavía peor, porque esas personas pues en ese momento están mal, su vibración es tan baja, sus pensamientos, y con lo cual pues cuando pasas al dentista estás todavía peor de lo que traste, ¿no? Entonces yo llegué con una planta con la que estoy trabajando y simplemente me senté allí y conecté con ella, ¿vale? Y la planta me creó como una campana, una burbuja de protección, de tal manera que yo estaba centrado en la experiencia de ir al dentista y no centrado en la experiencia de lo que les estaba pasando a las personas que me rodeaban, ¿sí? ¿Esto lo puedo hacer cogiendo unas gotitas y tomándomelas? Pues sí, pero hay muchas personas a las que no les gusta tomar gotitas y sin embargo lo que les gusta a lo mejor pues es estar con sus plantas. Y para mí sería un placer pues poderles decir a las amas de casa: usted puede coger su plantita tranquilamente entre las manos, pues una plantita normal y corriente, ¿sí? Y esa planta, si usted conecta y la acaricia suavemente, le va a conseguir transmitir, decías paz, pues por ejemplo paz. Transmitirle paz, transmitirle sosiego, ¿vale? Yo creo que esto se podría incluso medir fisiológicamente. Es decir, yo estoy puesto a esta experiencia. Si alguien quiere colocar unos electrodos cerca de la zona cardíaca y ver cómo el corazón se regula cuando entramos en contacto con las plantas, por mi parte no hay ningún problema y se puede hacer el experimento con todas las personas que sean necesarias, siempre y cuando sea en un estado de tranquilidad, ¿no? ¿Esto es tan útil como una meditación? Desde mi punto de vista es más, porque una meditación tiende a que la persona se retroflexione sobre sí misma. Eso es una conexión realmente. Claro, efectivamente. Es una conexión con el entorno, es una conexión con lo que yo denomino la Gran Internet, que según el investigador Mancuso, que es una persona que ha estudiado, es un biólogo y ha estudiado mucho el comportamiento de las plantas, pues representa como el 99,7% de la masa viviente, de la biomasa del planeta. O sea, los seres humanos somos solamente el 0,3% de la biomasa del planeta. El resto, el 99,7%, son todos los seres plantas. En términos de información, podemos pensar que es lo mismo. ¿Sí? Los seres humanos manejamos el 0,3% de la información planetaria, de la biomasa del planeta. El resto de las especies, plantas, el resto de la biomasa,
el 99,7%. Desde este punto de vista, podemos comprender que manejando solamente el 0,3% de la información, los seres humanos no podemos llegar más que al caos que somos capaces de generar. Porque es como jugar en un campo de fútbol y en lugar de jugar en todo el campo de fútbol, estar jugando solamente en el semicírculo que hay al lado de los banderines donde se tiran los córners. Los seres humanos estamos en ese semicírculo, moviéndonos en nuestro campo de ideas, mientras que hay un 99,7% de información restante, ¿cómo nutrirnos de ello? Bien, volviendo a Internet, las personas van en el metro y todo el rato tienen este dispositivo al cual están mirando y tecleando y no sé qué, no sé cuánto, y les sirve para, según ellos, conectarse, comunicarse, etc., ¿no? Bien. Lo que está ocurriendo además es que este dispositivo está generando pues, una serie de cambios neurológicos en las personas que hace que cada vez sean más dependientes de este sistema de comunicación. Green Internet es una alternativa, pero también es un complemento a Internet. De tal manera que puede promover no solamente otro nivel de comunicación, sino una forma de ir por la vida. Porque es verdad que puedes ir a una reunión y mientras tanto puedes ir consultando tu agenda. Pero puedes ir a una reunión también y estar conectado con tu planta, que sería como tu dispositivo, visualizando que en esa reunión las cosas te van a salir bien. Cosa que sabemos que probabilísticamente aumenta las posibilidades de que todo te salga bien en esa reunión. Pero no solo eso. Del contacto con Green Internet, es decir, la investigación de Green Internet, que acaba de comenzar, se van a deducir todo un sinfín de modalidades de descubrimientos a nivel curativo, a nivel terapéutico, incluso a nivel de relación. Pongamos por caso una reunión de alto nivel, ¿vale?, donde hay unos altos mandatarios elegidos democráticamente y que han llegado a la conclusión de que son incompatibles entre ellos, que se van a declarar la guerra y lógicamente pues en ese proceso van a morir un sinfín de personas, ¿no? ¿Vale? No tendría sentido que esas personas antes de generar un genocidio se comunicaran con Internet según técnicas, según modalidades que estamos desarrollando, hicieran por lo menos un nuevo intento para probar si a través de ese punto de comunicación puede existir otras formas de llegar a acuerdos que a ellos no se les han ocurrido todavía, porque lo que encontramos en el Internet es una pluralidad muchísimo mayor de opciones. De hecho, es lo que encontramos en la naturaleza cuando la consideramos como tal. O sea, tenemos que diferenciar, ¿no? Green Internet es un marco intercomunicativo entre plantas y seres humanos. Naturaleza es la definición de los humanos de lo que son las plantas y de cómo las vemos. ¿Bien? Naturaleza es la definición de un biólogo. El biólogo dice aquí está el humano y aquí está la planta, y el humano puede analizar lo que es la planta y decir cosas sobre ella y se acabó. Eso es naturaleza, eso es biología. Green Internet guarda mucho más relación con la psicología, porque es un proceso bidireccional. O sea, la planta se comunica con el ser humano se comunica con la planta. Un epifenómeno de ello, insisto, es el descubrimiento de las flores de Bach. Lo que yo no tengo tan claro es que todos los que trabajan con flores de Bach se hayan dado cuenta
de que están trabajando con una información que se les envía desde la naturaleza, porque a lo mejor lo conceptualizan de otra manera, pero bueno, es cosa de pensárselo. Creo que he hecho un resumen. Muy bien, pues cuando esté el libro de verdad ya nos dices para Sí, ayudarte a promocionarlo claro. y nos dices una dirección donde comprarlo y todo eso. Sí, os cuento. Sí, yo es que hago los libros por capas. Es decir, primero lo hago así en diseño para tenerlo, para verlo, tal cual. Antes lo he pasado por Sí, internet. para estudiarlo y Claro. puntearlo y pintarlo ahí, subrayar. Y luego digo a la cámara que si hay alguien que conozca directamente... O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, la editorial Planeta. O sea, para un descubrimiento de estas características, pues si hay alguien que tenga un contacto con la editorial Planeta, pues se me ocurre por caso, pues que pudiera hacer un lanzamiento masivo, etcétera, pues nada, me puede llamar por teléfono o ponerse en contacto con María José y bueno, pues vamos a la editorial Planeta, les presentamos el proyecto y espero que les guste, ¿no? Y bueno, pues creo que es algo que puede ser muy, muy interesante. Pues sí, la verdad es que sí. Por lo menos yo estoy súper interesada en cosas nuevas también, con Claro. las flores de Bach y que no sea un vademecum de esta planta para esto, esta planta para esto, sino Claro, hacerlo de otra forma ya. claro. Sí, el vademecum viene detrás. Es decir, el vademecum lo construyen personas que no están en el ajo, por así decirlo, y tienen que buscar utilidades basadas pues en conceptos de otros campos, ¿no? Sí, Claro, de pero... medicina alopática. De medicina alopática, claro. Pero los que trabajamos en esto, pues lo vemos de otra manera, ¿no? Y bueno, pues... Una despedida. Ya está. Una despedida. Una despedida. Pues... ¿Qué hora es? No sé, pero... Las 15:42, vale. Pues una despedida que... Bueno, hace años yo tenía un amigo que era vegetariano estricto y me metió en la cabeza que quizás existiría todavía la posibilidad de escribir un libro que fuera en sus conclusiones lo suficientemente revolucionario para transformar nuestra cultura. O sea, lo mismo que Marx escribió El Capital y a partir de ahí hizo un diseño de algo totalmente nuevo en relación a las relaciones económicas, o Freud escribió la interpretación de los sueños, pues yo creo que el Internet, a la hora de replantearnos lo que es el sistema de relaciones de nuestro planeta, puede ser tan revolucionario como estos libros. El Internet es una experiencia práctica también, ¿sí? Y la despedida es, como cuento también en el libro, invitándoos a que vayáis a vuestra casa, encontréis esa planta que tenéis por ahí medio perdida, que ya no sabéis dónde dejasteis, la cojáis, veáis que la habéis dejado ahí que se llenara de polvo y que conviene que la limpiéis un poquito con agua y tal, y simplemente pues hacer lo que hago yo, ¿no? Dedicarle un tiempo a colocarla entre vuestras manos y sentirla, ¿no? A mí siempre me ha asombrado, ¿no? Cómo la gente acaricia tanto a sus perros ¿Y a sus gatos? y a sus gatos y acaricia tampoco a sus plantas. Y bueno, pues probar y ya me contáis, ¿no? Si ese contacto con vuestra planta pues os ha hecho sentir cuando menos un poco menos solos en esta cultura tan fría donde os sentís tan poco confortados
y tampoco a gusto. Hasta luego. Muchas gracias, José.